a disponer nuestro corazón receptible para que Dios nos hable. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. En esta noche nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú nos hables para que, Señor, podamos salir de este lugar transformados y llenos de tu presencia. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, siguiendo la línea de Reyes, la semana pasada estudiamos acerca de Reyes, hace 2 semanas, y pues el Señor siempre nos pide que cambiemos ciertas conductas, como lo estaba haciendo con Jeroboam, y hoy vamos a ver también, allá en Reyes, la historia de Eliseo. Sí, vamos a ver cómo es que Dios fue transformando su vida, y vamos a ver cómo es que Él también pide una doble porción del espíritu de Elías, su mentor. Y fíjense que yo estoy seguro que también muchos de ustedes conocen personas con un buen espíritu, sin conocer a Cristo. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Bueno, de repente andamos por la vida y hay gente que te saluda o te sonríe. Y tú dices, qué buena onda, ¿no? Esa persona, señor, señora, joven, como sea. Y dices tú, tiene un buen espíritu. Hay gente que es amable, hay gente que es educada, hay gente que se gana la confianza rápidamente. Ese tipo de personas son personas que tienen un buen espíritu y no necesariamente tienen que conocer de Cristo. Yo tengo una madrina allá en Veracruz que es una buena mujer, no conoce de Cristo. Pero es muy amable, es muy cariñosa, muy generosa, es una mujer que sonríe a la vida y a cualquier persona. Y nosotros seríamos muy groseros o patanes si alguien se sonríe con nosotros y nosotros no le respondemos la sonrisa o el saludo. A veces somos así. Y hay gente que es todo lo contrario. Hay gente que no tiene un buen espíritu, está amargada, está enojada, está muy seria, es apático o apática, todo le molesta, ¿sí? Entonces dices tú, esa gente no te quieres ni acercar, ¿verdad? Porque dices tú, ¿en qué momento me va a echar pleito? Y muchos de nosotros tenemos vecinos así, o vecinas así, que tú nada más escuchas cómo está gritando, está peleando, está insultando, ¿verdad? Y bueno, la idea cuando nosotros venimos a Cristo es que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón, cambie nuestro pensamiento y podamos mejorar nosotros como cristianos. Y quizás Dios pueda hacer esa obra, y Dios lo hace. Dios empieza a cambiar nuestra vida progresivamente. Sí, es un proceso. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo es que Eliseo pasó por un proceso. Pero Eliseo viene en el Antiguo Testamento. Y muchas veces nosotros no podemos solamente leer un texto en el Antiguo Testamento porque pudiéramos estar así. Vean, si uno lee solamente el Antiguo Testamento, no estamos estables. Si yo leo solamente el Nuevo Testamento, no estoy muy estable. Pero cuando un predicador lee un texto del Antiguo Testamento y lo fundamenta con el Nuevo Testamento, el mensaje está firme. Y esa es la idea, de que todos los mensajes podamos nosotros relacionarlo, el Antiguo con el Nuevo Testamento, y podamos tener un mensaje que pueda realmente edificar nuestras vidas. Así que el texto del Antiguo Testamento lo vamos a fundamentar con un texto que viene en Filipenses. Es nuestro texto base. Muchos lo conocemos como textos paralelos. Vamos a ver Filipenses 3, 12 al 14. Vean lo que dice. Pablo dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hace? Una cosa hago, dice. Olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante,
y seguir avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo hace una cosa, pero eso que va a hacer le conlleva 3 elementos, 3 fundamentos para poder hacer eso. Entonces Pablo dice, hermanos, no he terminado mi labor aquí en la tierra. Si nosotros estamos vivos, es porque no hemos terminado el propósito para lo cual fuimos creados. Muchas veces hay gente que simple y sencillamente no le encuentra sentido a la vida porque no sabe cuál es su propósito. Y Pablo lo tiene bien en claro. Y él dice, no lo he conseguido todo. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer aún. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que hacer. Por ahí una hermana subió un mensaje en su Facebook que dice, hola jóvenes sin terreno. Generación sin terreno me puso. Jóvenes, generación sin terreno. Me dio mucha risa. Porque realmente hoy la juventud no tiene terreno. Hace muchos años, sí, ¿verdad? Los terrenos eran grandes. Y el papá compraba y repartía a todos sus hijos. ¿Y los hijos qué? Pues todos tenían terreno. La generación de antes sí tenía una parte de propiedad. Hoy en día es muy difícil. Y una meta de los jóvenes sería esa. Un objetivo de la juventud de hoy en día sería poder conseguir un terreno. Y así sucesivamente creo que todos nosotros tenemos metas y objetivos. Y Pablo dice, no lo he conseguido todo. No he logrado tener todo. No soy perfecto. Hay cosas que tengo que cambiar, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, sigo adelante. O sea, Pablo no se detiene. No he terminado el propósito, hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a quedar esperando que sucedan las cosas, sino que sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, el propósito específico, el designio para lo cual Cristo nos alcanzó. Y luego dice allí, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, y ese va a ser el primer punto. Una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidar lo que atrás ha quedado, lo que quedó atrás. Y es ahí cuando inicia el Antiguo Testamento, la relación. Vamos a ver qué es lo que hizo Eliseo cuando tuvo que dejar todo atrás, cuando tuvo su llamamiento, y eso viene en Primera de Reyes, capítulo 19 al 21. Vamos a ver este texto donde Elías, movido por Dios, dice que salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. ¿Quién sabe qué es arar? Arando. ¿Ah? Estaba trabajando la tierra, abriendo la tierra. Sí, estaba arando. Pero allí habían 12 personas arando. Y él era el último en la fila. Él era el último, el más inexperto. Mándenlo hasta lo último. Pero Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. ¿Sí? Es en señal de que él es el escogido de Dios para poder ocupar el espacio o el lugar de Elías. Entonces Eliseo entendió el mensaje de Dios. Dios lo tocó y él enseguida reaccionó. ¿Qué hizo? ¿Y qué hemos hecho cuando nosotros hemos tenido el llamado de Dios? Todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con un propósito y hay que preguntar cuál ha sido la reacción que hemos tenido nosotros. ¿Hemos aceptado el llamado de Dios o nos hemos quedado estáticos? ¿O qué hacemos ante el llamado de Dios que ha puesto en nosotros? Vean Eliseo qué hizo. Primero dejó sus bueyes y corrió a Elías y le dijo: permítame usted despedirme de mi padre y mi madre con un beso. ¿Quién de los que estamos aquí hemos sido capaz o seríamos capaz de dejar a nuestro padre y a nuestra madre?
Yo creo que para todos nosotros no hay nada más valioso que nuestra mamá y que nuestro papá. Pero sobre todo eso, para Eliseo era más importante el llamado de Dios. Eso es muy interesante. ¿Cómo es que Eliseo prefirió ir con el profeta Elías, dejar a su mamá y a su papá, y le dijo a su maestro: permítame despedirme de mi mamá y de mi papá con un beso? ¿Y saben por qué lo hizo? Porque él sabía que no iba a regresar. Él sabía que no iba a ver otra vez a su mamá y a su papá. Cuando uno tiene el llamado de Dios, no hay vuelta atrás. Y muchas veces, ¿sí?, dudamos del llamado de Dios. Él no lo dudó. Sintió el manto, sintió el llamado de Dios y fue a pedir permiso para despedir a su mamá, a su papá con un beso. Y no solamente eso, sino que dice que se despojó. Cuando él regresó, tomó sus yuntas de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Eso es la reacción de Eliseo cuando fue tocado por Dios, cuando tuvo el llamado de Dios. Él fue y sacrificó los bueyes, asó la carne y todo eso lo repartió con el pueblo. Y no solamente eso, sino que luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Se puso al servicio de Dios. Entonces, la primera enseñanza que podemos ver aquí, en donde Pablo dice: una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? Olvido todo lo que está atrás y me esfuerzo por seguir adelante. Hay muchas cosas que todavía no hemos dejado atrás. Hay muchas cosas que todavía tenemos arraigado. Hay muchas cosas que todavía nos impide avanzar. Es necesario que nosotros podamos dejar, podamos despojar, podamos abandonar, ¿sí? Lo más valioso primero debe ser Dios. No debe ninguna cosa ocupar el lugar de Dios. Nada. Pastor, es que no olvido a mi ex. Pastor, es que no olvido a la tóxica. O no olvido al tóxico. Hey, hermano, hermana, deja eso atrás. Pastor, es que me gusta la cerveza. Deja eso atrás. Pastor, es que a mí me gustaba andar en los gremios. Ya, como dice el filósofo de AA, ya lo pasado, pasado. Ya eso tenemos que dejarlo atrás. Todo lo malo, todo lo que nos estorba, ¿sí? Hay cosas que todavía tenemos arraigado y no hemos podido despojar. Nada debe de ocupar el lugar de Dios. Nada debe ser más importante que Dios. Y eso lo entendió Elías. Por eso es que Pablo dice: una cosa hago, y es olvidar lo que quedó atrás. Por eso es que cantamos nosotros, después de bautizarnos, ¿qué cantamos? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque hay algunos que luego se bautizan y ya no los vuelves a ver. Sí, a veces digo: bueno, y el hermano que bauticé, y la hermana que, ¿será que la saqué del agua? ¿O se quedó allá? Porque ya no la volvimos a ver. Entonces, no es la idea. La idea es que cuando salgamos, avancemos, porque dice el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Y esa es la parte en la cual hoy el Señor nos invita. Dejar todo lo que te impide acercarte a Dios y avanzar. Vean cómo es que Eliseo avanzó en su proceso. Y muchas veces nosotros necesitamos avanzar porque quizás ya nos quedamos estancados en un lugar. Quizás usted se sienta en la misma silla durante 10 o 15 años, está agarrando esa silla y no se ha movido de allí. Y cuidado, y alguien le agarra su lugar porque se enoja. Sí, hay gente que así es, lleva muchos años en ese lugar y solamente está ahí nada más, no lo mueve nadie de ahí. Entonces necesitamos avanzar, porque el texto dice: una cosa hago, dejo atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Y hay cosas que están por delante, cosas maravillosas,
que no podemos recibir porque no nos esforzamos. Vean cómo en Reyes 19:19 nos cuenta la historia de cómo Eliseo avanzó en un proceso por etapas. Y todos nosotros estamos caminando en la fe por etapas. Dice el texto, Reyes 19:19, Elías salió de allí y encontró a Eliseo. Más adelante, Segunda Reyes 2:1 y 3. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y les preguntaron a Eliseo. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense. Todo esto se repite. Pasa 4 etapas. Lo mismo se repite y es en vano que lo lea todo. De Gilgal pasan a Betel y lo mismo sucede. Y de Betel pasan a Jericó y lo mismo sucede. Y de Jericó terminan en Jordán a Jericó. Gilgal, Betel, Jordán y Jericó. Y lo mismo sucede. Se repite toda esa frase. ¿Sí? Elías le dice a Eliseo: quédate aquí. Él dice que no. Y los grupos de maestros le dicen: hey, tu maestro va a morir. Y así pasa 4 veces. ¿Qué sucede? Hay muchas enseñanzas en esta parte. Primero dice que fueron a Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Si usted investiga qué significa Gilgal, significa círculo. Ponga mucha atención. Y esa es la primera etapa donde nosotros tenemos un encuentro con Dios, donde somos recién convertidos, donde nos estamos acercando al Señor. Ese es nuestro Gilgal. Cuando iniciamos, Dios quiere que continuemos. Si hay algo que a mí se me quedó bien grabado en la mente, alguien que me dijo: cuando empieces algo, termínalo. Así me dijeron. Y eso, hermanos, a mí me ha costado mucho trabajo. Porque cuando empiezo algo, hasta que no lo veo terminar, no acabo. Es como otro personaje que afectó mi mente. Me dijo: dormir es perder el tiempo. Chíspales. Y a veces no duermo, hermanos. A las 5 me estoy despertando ya. Ya quiero ver qué hago. Entonces, Gilgal significa círculo. Y es cuando nosotros estamos recién convertidos, cuando iniciamos el caminar con Cristo, ¿sí? Y Dios quiere que continuemos, que cuando nosotros nos acercamos al Señor, sigamos avanzando. Porque Elías iba a ir a Betel y Eliseo le dijo: yo voy contigo. ¿Alguien sabe qué significa Betel? ¿Sí? ¿Cómo dijeron? Puerta del cielo. Betel, puerta del cielo o casa de Dios. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, cuando estamos en Gilgal y estamos conociendo de Dios, ahora pasamos a Betel. Entramos a las puertas del cielo, entramos a la casa de Dios, entramos a pertenecer a una iglesia, y esa es la parte bonita, donde nosotros ahora somos parte de una congregación que es muy importante. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora nosotros sí estamos incluidos en el cuerpo de Cristo, pero ahí no acaba todo. Son procesos donde Dios nos va a ir llevando y pasando. Pero lo que Dios quiere, y lo que Pablo decía, es que avancemos. Betel, casa de Dios, puerta del cielo, donde nosotros podemos establecernos en una iglesia. Y eso es fundamental. Eso es necesario. Donde pasamos a ser de oyentes a creyentes. Empezamos a creer en Cristo. Y es ahí cuando nos bautizamos, nos comprometemos. Pero no todo ahí se queda. En la historia de Elías y Eliseo,
Eliseo se va a Jericó y repite lo mismo. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, y él dice, no, yo voy contigo, tan cierto como Jehová vive, no te dejaré solo. ¿Qué pasa en Jericó y qué significa Jericó? Si usted investiga, Jericó significa ciudad de palmeras. Ahora le hago la pregunta, acá hay muchas palmeras acá afuera. Si usted le da una patada a esa palmera, ¿qué pasa? Si usted le da un palazo a esa palmera, ¿qué sucede? ¿Mueve la palmera? ¿Lastima la palmera? No. Cuando nosotros estamos en Gilgal, estamos recién convertidos. Dios quiere que lleguemos a la iglesia, a la casa de Dios. Si hay algo que nos cuesta mucho trabajo a los pastores, es que las personas que visitamos se congreguen. ¿Sí? Eso es muy difícil. Que la gente rompa esa barrera y venir a la casa de Dios no es fácil. Doy gracias a Dios por la vida de los hermanos que se han integrado, ¿sí? Y están viniendo a la iglesia, eso es bueno. ¿Sí? Ya están en Betel, pero en Jericó, sí, el Señor nos va a llevar a poder estar firmes como la palmera. ¿Sabes qué dice Dios de la palmera? Salmo 92, 12, 15. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto y se mantendrán sanos. En Jericó Dios te va a mantener firme. Es ahí cuando empiezas a madurar. Y luego decimos, pastor, es que ya estoy viejito. Hey, tú estás como palmera y como el cedro. Aún en tu vejez te mantendrás firme. Dicen por allá, viejos los cerros. Nunca es tarde para servir al Señor. Nunca es tarde para dar tus dones, para servir, para colaborar, para trabajar en la obra de Dios. Aún en tu vejez darás fruto y te mantendrás sano y vigoroso, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Pero muchos se pierden de esa etapa, porque muchos se quedan en Gilgal, recién convertidos, llevan 10 años, no se saben un versículo de la Biblia. No, pastor, yo tengo 15 años aquí, a ver, dame 2 textos bíblicos. ¿En qué estás sirviendo? ¿Cómo estás colaborando? ¿Te quedaste en Gilgal? Eres inmaduro, ¿sí? Y ahí va, tu círculo ahí se queda, ya no avanzaste a establecerte en la membresía de la iglesia. Ya no estás avanzando en Jericó, donde allí es donde Dios te pone como palmera y empiezas a servir en la obra del Señor. Es bonito poder crecer y avanzar, conocer del Señor, bautizarse y servir al Señor. Esas son las etapas de Eliseo. Es fascinante, porque el Señor eso quiere que hagamos nosotros, que realmente tengamos esa habilidad para poder avanzar. Una cosa hago, olvido, dejo mi vida pasada y avanzo para alcanzar la meta que está por delante. Pero si no avanzamos, nos perdemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay muchas bendiciones. El Señor es rico en misericordia y tiene mucho para darnos, pero muchas veces de nosotros, o muchos de nosotros, nos perdemos de esa bendición porque nos quedamos acá y no estamos avanzando. Es necesario que nosotros crezcamos en la fe y avancemos. Amén. Jordán, el último. Recuerden que Elías va caminando rumbo a ser levantado por Dios y termina en Jordán, y Jordán significa descender. Y es la parte donde uno puede sumergirse, se desciende a la palabra de Dios. Allí es cuando uno comprende los planes de Dios. Allí es cuando dices, ok, Señor, yo estoy en tus manos. Para los que te aman, sé que todo es para bien. Aquí, en Jordán, es cuando tú ya logras discernir. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, hay momentos que sí, somos sacudidos
y quizás podríamos ser abandonados, pero que estamos en Gilgal. Hay cosas que dices tú, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué hago? Pero si tú avanzas, la iglesia te ayuda. Pero si tú avanzas, el Señor te establece. Pero si tú avanzas, tú ya entiendes lo que Dios dice a tu vida. Aquí en Jordán es donde Eliseo iba a separarse de Elías. Entonces él iba a tener que tomar el manto. Él tenía que recibir la inspiración de parte de Dios. Él amaba a su mentor, amaba a su pastor, a su maestro, y él no quería dejarlo. Pero llegó un momento donde Dios lo iba a levantar. Y es allí donde nosotros debemos de entrar a la palabra de Dios y decir, Señor, no entiendo, pero me pongo en tus manos. Acepto tu voluntad, reconozco, pero quiero entender. Entonces en Jordán es cuando uno ya profundiza la palabra y puede discernir los planes de Dios. Si te quedas en Gilgal, no vas a entender, no vas a comprender. Vas a vivir con miedos, con temores, con preocupaciones. A veces te van a dar ganas de venir a la iglesia, a veces no te van a dar ganas de venir a la iglesia. Si bien participas, pero si tú avanzas en tus estudios, en tus discipulados, si tú avanzas en tu servicio, donde tú puedes aportar tu tiempo, tu esfuerzo, donde tú te muestras agradecido con Dios por lo que Él hace, y llegas a Jordán, vas a comprender los planes que Dios tiene para ti, planes que son de bien y no de mal, que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos perdemos de esos planes. ¿Por qué, pastor? Porque no avanzamos, porque no crecemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo con el texto que vimos? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. No, ¿sí? Más bien una cosa hago. Olvido lo que quedó atrás y me esfuerzo por seguir adelante. Sigo avanzando, dice el versículo 4, hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Tenemos una meta, ¿sí? Tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Eliseo no se quedó en un lugar, Eliseo avanzó. Pablo nos invita a despojarnos y esforzarnos y avanzar. ¿Qué sucede con la historia? Segunda de Reyes 2:8 dice, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Ellos iban de Gilgal, Jordán, Jericó. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Por partida doble. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Eliseo anhelaba, quería ser como Elías. Elías era un gran profeta. Elías, ¿sí? Era un hombre que oraba y descendía fuego del cielo. Y Eliseo dice, yo quiero de lo que tú tienes. Quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Y yo cuando veo gente amable, gente sencilla, gente humilde, digo, wow, Señor, yo quiero ser como esa persona. Necesito de su Espíritu. Y les decía yo al principio, no conocen de Cristo y tienen un buen espíritu. Ustedes conocen ese tipo de gente a los cuales estoy hablando. Imagínate si se acercan a Dios, van a tener un doble espíritu, ¿sí? Un espíritu que es apacible, amoroso, como Cristo. Elías le pidió esa doble porción del Espíritu Santo de su pastor. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido pastores, ¿verdad? En lo personal, yo amo a mi pastor, quiero a mi pastor y digo, wow, yo quiero ser un predicador como mi pastor, quiero ser paciente como mi pastor. Si hay un hombre paciente en el mundo es mi pastor, un hombre muy paciente, muy amoroso, y digo, Señor, me hace falta lo que Él tiene. Eso
eso era lo que Eliseo decía a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. Y realmente es lo que necesitamos. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. En este caso, en el Nuevo Testamento, es la llenura del Espíritu Santo. No podemos pedir una doble porción. En el caso del Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Pero hoy necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo para ser amables, para ser sencillos, para ser humildes, para ser bondadosos, para ser generosos, para ser buenos, porque necesitamos al Espíritu Santo. Eliseo lo pidió. ¿Qué sucedió más adelante? Iban caminando y conversando. Y eso es lo que me gusta. Eliseo y Elías eran amigos. Iban caminando, conversando, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Esto, hermanos, es una historia real. Todo lo que ustedes leen en la Biblia sucedió. ¿Cómo, pastor? Sí, iba caminando, platicando Elías y Eliseo, y dice la Biblia que de pronto los separó un carro. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Imagínense, dos hombres caminando y un carro pasó en medio, ¿y qué hizo? Los separó. ¿A alguien de aquí les ha pasado un carro cerquita? A mí sí. Y cuando te pasa un carro, ¿qué dices? Ay, Señor. O no sé qué expresión digan ustedes, ¿verdad? Guay, dice la hermana. Guay, dice. Bueno, pues si usted cuando le pasa un carro y se espante dice: Padre mío, ¿no? Entonces usted es bíblica o bíblico. Eso fue lo que sucedió con Eliseo. Pasó el carro y dijo: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Y no volvió a verlo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? El Señor se llevó a Elías. Hay dos hombres que no experimentaron la muerte en la Biblia: Elías y Enoc. Elías y Enoc fueron llevados por Dios y no experimentaron la muerte. Golpeó entonces a Eliseo, recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Y allí termina la historia de Eliseo, con una doble porción de Elías, confirmando su llamado al azotar el manto, y al abrirse el río, ahí se confirmó el llamado, y ahí fue la respuesta cuando él dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él hizo así, se abrió el río, y ahí dijo el Señor: aquí estoy y voy contigo. Ya no dependía de su maestro, ya no estaba Eliseo. ¿Y ahora quién está, pastor? ¿Quién está con Elías, con Eliseo? Dios. Y eso es la última enseñanza. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Muchas veces la gente no avanza porque pone su mirada ¿en quién? En el hombre. La gente se queda estancada porque pone su mirada en el hombre. Mucha gente se ha alejado de las iglesias porque pone su mirada en el hombre. Mucha gente no sirve en la iglesia porque pone su mirada en el hombre. Mucha gente no crece porque pone su mirada en el hombre. Pero nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que siempre vamos a estar invitándoles como iglesia. A que no te detengas, a que dejes todo lo malo, a que avances y te esfuerces y conozcas más del Señor, y que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, como dice Hebreos 12:2, puesta nuestra mirada en el iniciador y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y ese es nuestro interés siempre, hermanos, que crezcamos en la fe, que cambiemos y quitemos todo lo que tengamos que quitar y pongamos nuestra mirada en el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje donde podemos ver, Señor, que Eliseo reconoció su llamado. Se despojó y dejó todo, Señor, lo que le impedía servirte. Te pido en esta noche, Padre, que tu iglesia se despoje de cualquier pensamiento, se despoje, Señor, de cualquier situación que haya en su corazón y pueda servirte a ti. Padre, yo te pido que crezcamos, que avancemos de Gilgal y avancemos a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó a Jordán, y que nuestra vida cristiana vaya en progreso. Señor, que nuestro proceso sea, Señor, progresivo y que avancemos y que nos esforcemos, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos va a invitar a poner nuestra mirada en ti, Señor. Tú eres la meta, Cristo Jesús. Gracias por este momento. Recibe siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.